Apreciados amigos, un saludo muy especial, muy cordial. Aquí estamos listos para el repaso de la lección, pero antes aquí Pastor Luis Aguiluz está muy agradecido a Dios por los milagros que Él hace, por haber dado sanidad a este cuerpo después de haber estado padeciendo con un cáncer por varios meses, y la oración, el ungimiento, todo el apoyo moral, anímico de parte de nuestros hermanos y la familia ha hecho posible que podamos disfrutar de la bendición, de la salud, de la vida. Y ahora vamos a repasar la lección, sorprendidos por la gracia. El Señor nos sorprende cada vez por esa gracia maravillosa que Él tiene para con sus hijos. La lección de la historia de Josué, introduciendo al pueblo de Israel dentro de Canaán, nos da a nosotros un vislumbre de esperanza hacia nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Vemos que en esta lección se presentan dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la experiencia de Rahab, una mujer que recibió, cuidó, protegió a dos espías, y como vivía en un ambiente de mucha corrupción, tenía en sus venas y tenía en sus labios algunas palabras que no eran adecuadas, pero a través de una mentira pudo salvar la vida de estos espías, quienes prometieron también ayudarla. Y luego tenemos a los gabaonitas. Los gabaonitas vinieron con engaño, vinieron con mentira, claro, un estilo de preservar su vida, pero al final llegaron a ser esclavos, ¿no?, del pueblo de Israel, encargados del agua y de la leña, con la finalidad de poder sobrevivir. Así que la gracia de Dios se manifiesta aún en medio de los impíos, y vemos esta experiencia de estos dos personajes. Así que el Señor extiende su misericordia. La gracia del Señor nos sorprende, porque aunque tuvo misericordia para con todo este pueblo, con todas las naciones paganas, solamente unos cuantos aceptaron y escucharon el mensaje de salvación y le dieron una oportunidad a Dios. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos amigos, queremos animarles para que se suscriban a nuestro canal. Notamos que hay muchos que todavía no se han suscrito. Les animamos, suscríbanse, compartan, apoyen para que el repaso de la lección pueda llegar a muchas otras personas más. Queremos también recordarles que al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña nos deleita con una alabanza utilizando el versículo de memoria, cantando este himno, el versículo, para honra y gloria de Dios. Así que al final del repaso de la lección, el hermano Ezequiel estará con nosotros. Ahora sí, mis hermanos, vamos entonces con la lección, sorprendidos por la gracia. El versículo de memoria se encuentra allí en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Ese capítulo que nos habla acerca de los héroes de la fe. Y dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. El capítulo de los héroes de la fe. Y dentro de estos personajes está Rahab, una mujer ramera, una mujer prostituta, pero que tuvo fe en que Dios, el Creador, el Todopoderoso, podía también salvarla. Nosotros, como seres humanos, vamos a cometer errores. Tenemos ya, después del pecado, esa inclinación, esa tendencia hacia lo más fácil, hacia lo que la carne nos invita a hacer. Para seguir a Dios uno tiene que pedir el Espíritu Santo y tener esa fuerza de voluntad, pero lo normal es hacer lo malo. Así que tenemos nosotros errores, tras errores, pero el Señor es un Dios que nos da oportunidad. El Señor es el Señor de la segunda oportunidad. Y así también le dio oportunidad al pueblo de Israel y a muchas otras naciones. Josué tomó en serio la misión que Dios le había encomendado. Él ahora tenía que dar un paso importante.
frente al pueblo, encararlo y decirle, tenemos que ser fieles a Dios. El pueblo rápidamente aceptaba, rápidamente se emocionaba en decir, sí, vamos a obedecer, pero después venían los problemas. Así que ellos tenían que tener claro qué es lo que iban a enfrentar. Entrar a esa tierra prometida iba a tener muchos desafíos y ellos tenían que ser conscientes que esos desafíos involucraba, en primer lugar, obediencia a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a las indicaciones de Dios y dejar atrás todo lo que correspondía al pecado, a Egipto y a la mundanalidad. Tenían que entrar a un territorio nuevo, conquistar, y ellos tenían que ahora ver cómo organizarse, ¿no? Su sistema de defensa, ver a través de los espías que iban a enviar cómo estos pueblos estaban protegiéndose, cómo era su sistema de pelear, de defenderse, y también si tenían reservas de agua y la población que iban a invadir, si es que ellos estaban listos a defenderse. Entonces, toda esta estrategia tenían ahora ellos que analizar. Porque aunque Dios le ha prometido que va a entregarle esa tierra, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es avanzar. Y mientras avanzamos, tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos va a entregar aquellas cosas, pero tenemos que recibirlas adecuadamente. Así que la responsabilidad nuestra no excluye nuestra participación, porque la seguridad del apoyo divino no anula la responsabilidad humana. O sea que nosotros todavía somos conscientes de que Dios nos va a usar, de que tenemos que actuar de manera correcta delante de lo que Dios espera de nosotros. Dios espera fidelidad, obediencia y que nosotros avancemos. Dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. En esta expresión nos dice, avancemos. Avancemos con coraje, avancemos sin temor. Dios va a protegernos, Dios va a cuidarnos. Así que aquí en este relato de Josué vamos a encontrar dos experiencias, ¿no? Dos relatos maravillosos que son los que sobresalen en esta experiencia de la lección de esta semana. Tanto la experiencia de Rahab como la experiencia de los gabaonitas. Dios, pues, es un Dios de la segunda oportunidad. Nosotros encontramos que en el peregrinaje, cuando Dios le dice a Moisés, ¿no?, que envíe a los espías, uno por cada tribu, 10 regresaron con desánimo, con palabras negativas. 2 regresaron con optimismo, diciendo, Dios nos va a entregar esa tierra. Aunque son gigantes, aunque son grandes, aunque están bien pertrechados con armas, Dios nos va a entregar. Josué y Caleb. Mientras que los demás estaban atemorizados, dieron un mensaje negativo y por esta razón tuvieron que todavía dar vueltas en el desierto por un tiempo adicional. Tuvieron temor, gigantes en la tierra, y la multitud pues se rebeló, ¿verdad? Dios, ¿por qué envía espías? Para que el pueblo confíe, aunque hayan dificultades, de que Dios va a estar con ellos. De igual manera, también Josué envió a 2 espías para conquistar la tierra, para que de esta manera ellos vengan con un mensaje. Pero Dios conoce el corazón de las personas y Dios sabía que esta mujer Rahab, en lo profundo de su corazón, tenía el conocimiento de Dios. Se había enterado de las cosas maravillosas que había hecho Dios en Egipto, cómo los había protegido y los había cuidado, y había estado con ellos durante esos 40 años haciendo milagros y maravillas, y a ella reconocía a esos espías como enviados de Dios. Y ella le dice, miren, yo sé que ustedes son siervos de Dios. Y cuando Dios le entregue todo esto, sálvenme a mí y a mi familia. Y los espías prometieron. Así que su promesa tuvieron que cumplir, ¿no? Eso es importante. El espionaje. Estos hombres enviados para poder dar un informe de lo que tenían que hacer. Y tenemos nosotros también que recordar que en este mismo lugar
donde ellos estaban, ¿no? Que es Sittim. Aparte de que allí se estuvieron los espías, también allí fue donde se rebelaron por medio de Balaam, cuando pecaron con mujeres y estas mujeres los indujeron a adorar sus ídolos. Fue algo terrible y Dios tuvo que exterminar a muchos de esos eh, hombres que traspasaron la palabra de Dios. Y esto nos trae también a colación la experiencia de Pedro, ¿no? Pedro quería defender al Señor y le dijo que yo te defenderé hasta con la muerte. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y una vez que Pedro escuchó cantar al gallo, se acordó de lo que Jesús le había dicho y se fue triste, llorando. Jesús murió. Cuando Jesús resucitó, nuevamente se acercó porque ellos estaban volviendo a su trabajo habitual, a la pesca, y Jesús, una vez que estaba con ellos en la orilla, nuevamente le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces, ¿no? Dios le está dando una segunda oportunidad a Pedro. Dios le dio una segunda oportunidad para entrar al pueblo de Israel a Canaán. Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés. La primera no entró, la segunda entró a la Canaán celestial. Y así el Señor es un Dios de segunda oportunidades. Dios es un Dios que da oportunidad a todo aquel que con corazón sincero lo busca y quiere alcanzar la gracia del Señor. Estas oportunidades o estas experiencias de acercamiento a Dios donde el Señor a uno lo recibe, se llama gracia. La gracia es un regalo de Dios, es un don inmerecido. La gracia es algo que nosotros no merecemos, pero que lo recibimos gratuitamente por amor de Dios, porque el Señor ama a su criatura, ama a sus hijos y el Señor quiere que nosotros nos salvemos, no quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno perezca. Por esta razón, el Señor es un Dios de oportunidades, es un Dios que espera pacientemente y también está buscando que nosotros reaccionemos y nos acerquemos confiadamente a Él. Hay valor y muchas veces en lugares menos esperados. El Señor le había dado oportunidad allí a esa ciudad de Jericó, pero Jericó no había respondido al mensaje de Dios, a todas esas muestras poderosas a través de señales y milagros. Se habían resistido. Ahora ellos decían, tenemos una ciudad amurallada, no van a poder contra nosotros. Otros pueblos mejor preparados, con armas y todo lo que tenían en esa época no han podido. Y este pueblo que son puros campesinos y si no tienen ni armas, ¿qué van a poder? Lo que no sabían era que venían en el nombre de Dios y que con el Señor todo es posible. Así que dentro de esa nación, de ese pueblo, dentro de Jericó, había sí una mujer que, aunque era ramera, prostituta, en el corazón había una llama de esperanza, de salvarse. Había escuchado los milagros de Dios. Había escuchado las cosas maravillosas que Dios había hecho con este pueblo. Y sabía en lo profundo de su corazón de que Dios le iba a entregar la tierra de Canaán y en primer lugar a Jericó. Y ella confió. Ella puso su confianza y su fe en estos espías. Y le dijo, yo los voy a ayudar para que ustedes escapen. Los hizo poner allí en la parte de la azotea, allí donde normalmente adoran a sus ídolos. Ella ahora estaba reconociendo en ese lugar al Dios Todopoderoso, al Dios Creador. Ella les ayudó a escapar. Le dijo que se escondan por 3 días. Los mandó al desvío a los que los buscaban. Y cuando regresaron, ¿no? Le dijo a los espías, cuando regresemos queremos ver allí esa cinta, ¿no? Esa cinta grana allí en la ventana y los que estén en tu casa se salvarán. Nos hace recordar a lo que pasó el día de la Pascua, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba por salir. El Señor le dijo también a ellos, estén en la casa, maten al cordero, pongan allí en el dintel la sangre y el ángel exterminador pasará
y nadie morirá de los que estén dentro de esa casa. Entonces ellos también le dijeron a Noemí, todos los que estén en la casa se salvarán. Y cuando veamos ese cordón, ¿no?, grana allí por la ventana, nosotros salvaremos a todos los que están aquí dentro. Si alguien está fuera, no, nosotros no somos culpables. Entonces hicieron ese compromiso y así sucedió. El registro bíblico no avala la mentira, aunque ella, Rahab, mintió. Para salvarlos, sabemos que ella vivía en un ambiente en donde era normal la mentira, el pecado, la corrupción, y ese era su estilo de vida. Pero Dios nos rescata para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos una nueva criatura. Y recordemos que Rahab, después de este acontecimiento, ya no se le menciona hasta cuando aparece su nombre, ¿no?, dentro de la lista de la genealogía de Jesús. Ella llegó a ser parte, ¿no?, de la genealogía de Jesús. Dentro de esa genealogía también está allí Ruth, quien también no fue del pueblo de Israel, fue moabita. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios tiene misericordia, no hace acepción de personas y Dios busca que salvar a todos por igual. Dios, en virtud de su gracia, dio una chispa de fe en Rahab. Y esa chispa de fe se avivó. Y a través de esa fe que fue acrecentándose, ella pudo alcanzar la salvación. ¿Cuántas veces nosotros vemos en las personas desánimo, vida de pecado, pero a veces una pequeña chispa de fe? Y esa chispa de fe a veces no es lo suficientemente fuerte. Y a veces por cualquier razón se puede apagar. Pero el Señor nos envía a nosotros como mensajeros, como portadores de la verdad, para ayudar a que esa llama se avive, para que su fe sea creciente y para que esas personas puedan aferrarse por la fe de la gracia salvífica de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que Dios valoró a Rahab por su valentía, por su esfuerzo, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel, por llevar consigo a su familia. Es algo importante que aprendemos nosotros también. Somos pecadores, tenemos una llama de esperanza y de fe, pero también tenemos que traer a nuestra familia para que sean salvos, para que conozcan el mensaje de salvación. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. O sea, su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación que existe entre la soberanía de Dios y el juicio que venía para Jericó, y que la ciudad de Jericó estaba condenada. Ella reconocía que Dios iba a enviar un juicio sobre esta ciudad. Y ella no esperaba ese juicio para sí. Ella esperaba la gracia y el perdón de Dios, que lo alcanzó. Así que solo habían dos opciones, como lo son para nosotros también hoy en día. Al elegir a Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, si hubiesen aceptado la misericordia del Dios de Israel. La otra opción es la muerte, la destrucción. ¿Por qué? Porque fuera de Dios no hay vida. Fuera de Dios, aparte, alejado de Dios, solamente hay muerte y destrucción. Pero si nos aferramos y nos acercamos a Dios, Él nos ofrece la vida. Él nos concede la vida porque Dios es vida. Por esa razón tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Ahora, la lección nos lleva al nuevo pacto. Dice que el Señor quería mostrarles esa señal simbólica de liberación, ¿no? De la liberación de Egipto. Y el trato de Rahab es muy claro: vida por vida a cambio de la bondad, ¿no? La palabra Gesed, que se utiliza aquí como bondad, compasión, misericordia, tiene esa expresión de buscar que redimir, que salvar, ¿no? Y el Señor busca, pues, ser benevolente y bondadoso y misericordioso con aquellos que lo aceptan. Y por otro lado,
La otra expresión contraria, ¿no?, que es Jerem, ¿no?, aquí está relacionado con la destrucción, con la eh, muerte, pues, ¿no? Entonces, por un lado está Geset, misericordia, compasión y salvación, y por el otro lado está Jerem, destrucción y muerte. Entonces, aquellos que aceptaban al Señor alcanzaban su misericordia, y aquellos que lo rechazaban, la destrucción. Así que esta imagen que se presenta aquí con eh, el pueblo de Jericó, es una imagen en la cual el Señor, a través de esas vueltas que iban dando, les hacía recordar que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Y ellos ni se imaginaban lo que iba a suceder. Pero aquí encontramos la imagen de la Pascua, como les mencioné, ¿no? Vemos allí el color rojo que simbolizaba la sangre. Vemos la casa en donde estaba el lugar de refugio y donde todos los que entraran podrían ser salvos. Y así de esta manera todos podrían estar protegidos y todos podrían ser liberados siempre y cuando obedecían, siempre y cuando estaban del lado del Señor. La obediencia a la palabra de Dios tiene que estar respaldada por nuestra fe. Si hay fe en la palabra de Dios y somos obedientes, el Señor actúa, el Señor nos redime y nos rescata. Nosotros pues tenemos que volvernos del pecado a la obediencia. Rahab dejó el pecado para obedecer. Y dentro del pueblo de Israel, ella aprendió a vivir agradando a Dios. De tal manera que ella llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga de Egipto, ellos debían ahora resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando llegara la destrucción de Jericó. Dios respetó las palabras de estos espías y Dios preservó la vida de Rahab y su familia. A veces nos enfrentamos a los valores que conocemos, ¿no? En Josué encontramos nosotros a un grupo, a una nación, ¿no?, que eran los Gabaonitas. Ellos escucharon y ellos supieron la destrucción que había habido tanto allí en Jericó como en Jai. Así que ellos dijeron, no queremos morir, vamos a engañarlos. Vamos a decirles que venimos de lejos, se pusieron ropas viejas, zapatos viejos, remendados, sus lugares donde llevaban el pan era bien oxidado, bien antiguo, bien mohoso, y donde llevaban su agua también, sus cantimploras bien viejas. Entonces iban a decirle que venimos de lejos y queremos hacer un trato con ustedes para que preserven nuestra vida. Entonces, Josué se olvidó de que debería consultar con Dios. No consultó con Dios. Y entre ellos allí, los líderes, pues decidieron hacer ese pacto, ese contrato, de preservarles la vida porque venían de lejos, de creyeron. Más adelante se enteraron que ellos vivían bastante cerca y les reclamaron. Y ellos dijeron, bueno, es que no queríamos morir y queríamos preservar nuestra vida. Y entonces dijeron, nosotros no podemos hacerle nada porque ya hemos hecho un compromiso, hemos hecho un pacto, hemos prometido, y las promesas que se hacían eran para cumplirse, ¿no? Entonces, lo que dijeron ahora, ustedes van a tener que ser nuestros siervos. Ustedes van a ser los aguateros, van a ser los que traen leña y van a servir aquí en el santuario. Así que esa fue una experiencia para los gabaonitas de conocer a Dios. Y reconocemos pues que Dios da oportunidad. La segunda oportunidad para los gabaonitas ahora estaba a mano, ¿no? Y ellos podían ahora preservar su vida sirviendo a Dios, conociendo a Dios, viendo los milagros que Dios hacía. Ellos reconocieron a Dios aunque habían actuado incorrectamente, ¿no? Rahab mintió para salvarlos. Ellos mintieron para salvarse a sí mismos, ¿no? Para que pudiesen de esta manera preservar sus vidas. Era un subterfugio y
a veces nosotros nos equivocamos, nos olvidamos de consultar a Dios, nos olvidamos de orar pidiendo dirección divina en lo que vamos a emprender o en lo que vamos a hacer. Tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que tenemos que buscar a Dios antes de tomar decisiones, antes de aventurarnos en algunas cosas de las cuales después vamos a lamentarnos. Dios es un Dios misericordioso y su gracia es sorprendente. En Josué 9, 21 al 27 dice que les perdonaron la vida a estos gabaonitas, porque Dios, como es misericordioso, como ha dado leyes, quiere que las leyes se cumplan. Y si Dios dio leyes para aquellos que hacen tratos y compromisos y promesas, ahora también a los gabaonitas le estaban dando esa oportunidad, ¿no? Esa opción. El juramento que se hace en el nombre del Señor, el Dios de Israel, tienen que cumplirlo. Los dirigentes no podían modificarlo. Tenían que dar crédito a sus palabras. La maldición se convirtió en bendición, ¿no? Porque si ellos no hacían eso, iban a morir. Y por no morir, por preservar su vida, ellos engañaron y terminaron ahora sirviendo al pueblo de Israel. Dios no quiere que el ser humano muera. Dios no quiere que las naciones paganas mueran. Dios es Padre de todos por igual. Y a través de los años y hasta siglos, Dios estuvo teniendo misericordia de todos los que vivían en Canaán, para que ellos pues se dieran y para que reconocieran a Dios. Pero no lo hicieron. En este caso, solamente Rahab y su familia y los gabaonitas tuvieron la bendición de continuar con vida. Los demás pueblos fueron arrasados y algunos por allí, cuando el pueblo de Israel estuvo un poco débil, los permitieron. Así que, mis queridos hermanos, la lección para nosotros es que debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios. No debemos ceder a las insinuaciones del enemigo. No debemos ceder ante los engaños. Rahab, como mencioné, reaparece en la genealogía de Jesús, donde se dice que se casó con Salmón, esposa de Salmón, de la tribu de Judá, antepasado de Booz, ¿no? Y suegra de Ruth, otra mujer notable mencionada en la genealogía de nuestro Señor Jesús. La conversión de Rahab no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que llegaron a reconocer la autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, los gabaonitas, también renunciaron a su paganismo, a su vida de pecado, a su vida desenfrenada y se unieron a Israel, compartiendo de esta manera las bendiciones del pacto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que vengamos, nos unamos a Él y disfrutemos de las bendiciones del pacto. Esas bendiciones que ahora las gozamos y las disfrutamos parcialmente. Como dice Pablo, como un espejo, pero que un día lo veremos en su plenitud. Veremos a Dios cara a cara. Disfrutaremos de lo que el Señor ha preparado para sus hijos, para los que le aman. Así que les animo a que mantengamos y perseveremos en nuestra fe. Les animo a que disfrutemos de esa gracia que Dios provee para sus hijos hoy en día. Y recordemos que aunque la gracia de Dios todavía está vigente, un día se va a terminar. Y cuando se acabe el tiempo de gracia será muy triste para aquellos que no aceptaron al Señor. Ahora es el momento de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora. Y yo te invito a ti, querido amigo, querido hermano que estás escuchando, que te acerques al Señor, le pidas perdón, que busques así como Rahab, ¿no? Que el Señor te dé la oportunidad de prepararte para entrar a la tierra prometida. Y que tu vida de pecado sea limpiada por medio de la sangre de Cristo. Y que ahora podamos disfrutar ya de ese avance, de ese adelanto de lo que el Señor nos va a dar más adelante. Que el Señor te bendiga y que la paz del Señor te acompañe en esta nueva semana. Bendiciones.
Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías, porque recibió en paz a los espías, porque recibió en paz a los espías.